Cuando Fernando Alonso califica a un piloto con el que ha competido rueda a rueda como una leyenda del deporte, sabes que estás ante un piloto formidable. El objeto de sus elogios, Robert Kubica, será para siempre un tentador que habría pasado sí de la Fórmula 1. En su día estaba destinado a la gloria, pero su historia se convirtió en una promesa incumplida debido a ese fatídico momento el 6 de febrero de 2011, cuando se estrelló en una Skoda Fabia en el Rally Ronde di Andorra en Italia. El accidente fue espantoso. Una barrera atravesó el coche, causando lesiones en la pierna y el brazo derechos de Kubica, cambiando el curso de su vida y su carrera. En lugar de una historia de gloria en el campeonato mundial, se convirtió en una historia de triunfo de la determinación humana que culminó con dos hitos: el regreso a la Fórmula 1 que parecía imposible y la victoria en las 24 horas de Le Mans en 2025. La historia de la Fórmula 1 está plagada de pilotos que podrían o deberían haber ganado campeonatos mundiales, pero que por algún giro del destino no lo consiguieron. Por lo tanto, es legítimo preguntarse, ¿era Kubica realmente tan bueno? A pesar de liderar los primeros test de pretemporada en Valencia en 2011, pocos días antes de su desafortunado accidente, la temporada de Kubica en la Fórmula 1 con Renault habría sido difícil. El Renault R31, con sus innovadores escapes orientados hacia adelante, tuvo un buen rendimiento general, pero no respondió a las mejoras. Kubica habría conseguido algunos resultados decentes en un coche que logró 2 podios al principio de la temporada con Vitaly Petrov y su sustituto Nick Heidfeld, pero pronto se desvaneció hasta quedar en un distante quinto lugar. Si Kubica se hubiera quedado en el equipo cuando pasó a llamarse Lotus en 2012, probablemente habría conseguido victorias, quizá más de las que logró Kimi Räikkönen a su regreso. Pero Kubica ya tenía un precontrato con Ferrari, así se informó en su momento, y también lo insinuó el entonces director del equipo Ferrari, Stefano Domenicali, quien confirmó en 2013 que el equipo había estado siguiendo de cerca a Kubica. El propio piloto confirmó muchos años después que existía ese acuerdo, pero dados los altibajos de Ferrari a mediados de la década de 2010, es difícil predecir exactamente lo que habría conseguido. Lo que sí demuestra es lo vertiginosa que era su trayectoria ascendente. Kubica se labró una buena reputación con sus hazañas en el karting, donde fue contemporáneo y rival de Lewis Hamilton y Nico Rosberg, y en las categorías inferiores de monoplazas, con victorias en la Fórmula Renault y la Fórmula 3. Su gran victoria en la Fórmula 3 Euroseries llegó tras un comienzo tardío de la temporada, después de sufrir múltiples fracturas en el brazo derecho en un accidente como pasajero en un coche de calle. También consiguió la pole position y terminó segundo en el Gran Premio de Macao en 2004. Pero no fue hasta que dio el salto a la Renault World Series en 2005, en aquel momento el equivalente a la GP2, pero con menos repercusión, cuando ganó un campeonato. Eso le valió su primera prueba en la Fórmula 1 con el Renault R25, ganador del campeonato en Barcelona en diciembre de 2005. Renault no estaba interesado en sus servicios, pero ese mismo mes fue fichado como piloto reserva por BMW Sauber. El director del equipo, Mario Tyson, se refirió a las impresionantes actuaciones de Kubica, que fundamentalmente no contaba con un gran apoyo financiero. Este acuerdo le permitió a Kubica acumular kilómetros los viernes de cada fin de semana de Gran Premio, y su ritmo demoledor en esas pruebas durante 2006 le valió un puesto en la parrilla a costa del campeón del mundo de 1997, Jacques Villeneuve. En un coche con un ligero subviraje, Kubica era capaz de mantener una velocidad de entrada en las curvas fenomenal con los neumáticos Michelin de gran agarre y conseguir que el coche respondiera lo suficientemente bien como para proporcionar la rotación necesaria. Era similar al estilo característico de Alonso en aquella época, con los coches equipados con esos mismos neumáticos y en ocasiones incluso más impresionante. Kubica terminó séptimo en su debut en Hungría, aunque posteriormente fue descalificado, pues su coche no dio el peso mínimo. Su primer podio llegó en Monza, en su tercera carrera, y aunque fue su único resultado con puntos en 6 carreras, había hecho más que suficiente para ganarse una temporada completa con el equipo en 2007. El año siguiente fue más complicado, con la desaparición de la competencia en materia de neumáticos tras el retiro de Michelin y el consiguiente cambio a Bridgestone, lo que supuso un mayor sobreviraje, lo que dificultó a Kubica rendir al máximo. La temporada 2007 no fue tan impresionante, con 39 puntos frente a los 61 de su compañero Nick Heidfeld, aunque Kubica se perdió el Gran Premio de los Estados Unidos debido a una conmoción cerebral sufrida en su terrible accidente en Canadá. Allí chocó contra el muro en la aproximación a la horquilla a 230 km por hora con un impacto de 75 G, pero Kubica volvió a estar en forma y con creces en 2008.
El BMW Sauber F108 era un coche potente y con los neumáticos Bridgestone más propensos al subviraje, Kubica superó ampliamente a su compañero de equipo Nick Heidfeld. Algunos, entre ellos el periodista de The Race Mark Hughes, lo consideran el mejor piloto de la temporada. Yeah, I did rate him the number one in 2008. I think when you look at that championship, it was the battle between Lewis Hamilton and Felipe Massa ultimately, but they both made far many more mistakes than Robert, and that was one of Robert's course. Not only was he dynamite fast, he was just so good at just delivering without error, and he came in. He'd been the test driver at Sauber BMW and was doing times, even though you got the extra engine, the extra tyres as the third driver. They knew what that offset was, and they were looking at the data and saying, this guy is sensational. And sure enough, Monza was on the podium. And that's why they were so relaxed about letting Sebastian Vettel go, and that took a love between them and Red Bull. Because as far as they were concerned, when they look at all the data, Robert was couple of tenths at least faster than Seb, so they didn't have that big a deal. So he was so good at taking huge speed into the corner, especially on the tyre wall Michelins that the BMW Sauber was on at that time. And that car that he led the championship with after his win in Canada, no way was that on the same level as the McLaren or the Ferrari. It was a K car, but it was at best a distant third. But he just put the results together and just kept banging them in. And when they switched to the other tyres, it wasn't as his talent needed some adaptation to get around the new tyres. But he was still capable of doing stunning performances, and the 2009 BMW was hopeless. And he would quite conceivably have won the Australian Grand Prix with that car. It was only a collision late in the race that prevented him from going past Vettel and then taking Button for the victory, and that was just a clash with Seb, with one of those 50-50 racing incidents. You had the thing in second place in Brazil. He could do things beyond what the others did, and it was the driver that Fernando Alonso repeatedly said, no, he is the best of us all. That is the level that he was at. La campaña de 2008 es recordada sobre todo por la frustración de Kubica. Él cree que BMW consideró que había cumplido su cometido y a medida que avanzaba la temporada decidió centrarse más en mejorar el rendimiento de Heidfeld, como consecuencia de haber cumplido el objetivo corporativo al ganar en Canadá, con Kubica y Heidfeld haciendo el doblete. Kubica sostiene que se podría haber introducido mejoras en el coche que no se hicieron y hasta el día de hoy sigue resentido con BMW por impedirle luchar por el campeonato, al no haber seguido adelante con el desarrollo del coche como se debería haber hecho. La victoria en Montreal fue la gloria máxima de Kubica en la Fórmula 1, un año después de su grave accidente en ese mismo circuito, pero no fue su mejor actuación de la temporada. Ese honor quizá recaiga en su segundo lugar tras liderar la carrera en Fuji con un coche que ya no era tan competitivo como antes. BMW esperaba que 2009 fuera el año en el que ganara el título y destinó los recursos que Kubica cree que podrían haberle convertido en campeón en 2008, pero resultó desastroso. La introducción del KERS, algo que BMW impidió que se pospusiera en la Fórmula 1, fue una parte importante del problema. Esto supuso un exceso de peso del coche y comprometió el diseño, principalmente debido a la ubicación de las baterías refrigeradas por aire. El director de ingeniería Willy Ramph admitió que subestimamos las complicaciones y el impacto que tendrían en el coche. El KERS se descartó a principios de temporada, pero muchos de los compromisos se mantuvieron. Los alerones delanteros más anchos también crearon problemas aerodinámicos y tampoco había doble difusor, una innovación que el director del equipo Mario Thyssen culpa del fracaso de BMW en 2009. Kubica hizo lo que pudo y logró algunas actuaciones sorprendentes con un segundo lugar en Brasil como mejor resultado. Sus puntos ayudaron a BMW a salvar el sexto puesto del campeonato. La retirada de BMW de la Fórmula 1 le obligó a cambiar de equipo, pero a pesar del interés de Williams, Kubica optó por ir a Renault. La forma de trabajar de Renault encajaba con Kubica y se adaptaba bien a su exigente personalidad.
Aunque el Renault R30 de 2010 era un coche correcto, Kubica desempeñó un papel importante en su mejora al insistir desde el principio en cambios en la dirección asistida y los frenos para garantizar la estabilidad, la sensación y el nivel de respuesta que necesitaba para su característica velocidad en la entrada de las curvas. Sus actuaciones elevaron un coche bueno, pero no excelente, a uno capaz de luchar por el podio. El resultado fue una temporada excepcional. Mónaco, donde se clasificó segundo y terminó tercero, fue especialmente memorable, aunque el propio Kubica dijo: "El coche me ayudó muchísimo allí, era muy manejable, muy fácil de predecir". Describió el R30 como no el más rápido, pero probablemente el más fácil de los coches que había pilotado en la Fórmula 1, ya que le daba libertad para conducir como quería. En Suzuka se clasificó tercero, con daños en el piso que le costaron carga aerodinámica trasera, una de las actuaciones más destacadas de los últimos tiempos en la jornada del sábado. Por desgracia, su carrera terminó pronto cuando se soltó la tuerca de una rueda. Fue una temporada fuerte y las esperanzas eran que en 2011 Renault y Kubica pudieran luchar por el título. Lamentablemente no fue así, y en cambio su vida dio un giro muy diferente. Ok, via. Mi hai fatto male? Si è fatto male. Porco Gesù! Ok. Fermati lì. No, non lo so. Sapevo io che la tirava lì. Formula One driver Robert Kubica has been seriously injured in a rally crash just 2 weeks out from the start of the new season. I tak naprawdę tragedia jest gotowa. Nigdy tak naprawdę nie zabezpieczymy się na tyle. Fighting to save Formula One driver Robert Kubica's hand after he was involved in a high-speed rally crash. The Polish driver was also left with serious... Nie ucierpiał. Tu widzimy dokładnie to miejsce, przez które przebiła się ta bariera. O zdrowie, niektórzy nawet życie właśnie przez drobiazgi, ale to one są czasami decydujące. Na tyle dobre są informacje, że przynajmniej stan Roberta jest stabilny, no i trzymamy kciuki. Mamy nadzieję, że operacja przejdzie jak najbardziej pozytywnie i wróci na tor, na trasę. Tras el accidente de rally que cambió el rumbo de la vida de Kubica, el camino de vuelta a la Fórmula 1 fue largo y difícil. Sin embargo, Kubica volvió a la competición en rally en septiembre de 2012, 19 meses después de su accidente, y ganó el rally Ronde de Gomitolo di Lana con un Subaru Impreza WRC. Inicialmente se centró en el Campeonato Mundial de Rally, ganando el título WRC2 en 2013 y compitiendo a tiempo completo en la máxima categoría con un Fiesta en 2014 y 2015, con un sexto puesto como mejor resultado, pero seguía anhelando volver a la Fórmula 1. Con ese objetivo, regresó a las carreras en circuito en las 12 horas de Mugello en marzo de 2016 y en 2017 realizó una prueba con el equipo Renault de Fórmula 1, inicialmente en un coche de 2012, antes de pilotar el coche más moderno en la prueba de Hungaroring en el verano de ese año. El objetivo era evaluarlo como posible candidato para pilotar en 2018, y a pesar de mostrar un ritmo inicial prometedor, Renault finalmente tuvo dudas sobre su velocidad y se decantó por Carlos Sainz. Kubica fue entonces probado por Williams y se convirtió en su piloto de reserva en 2018, participando en 3 sesiones de práctica libre 1 ese año antes de ser ascendido a piloto titular en 2019. Fue notable que Kubica pudiera rendir al nivel que lo hizo. Siempre restó importancia al efecto de sus lesiones, pero incluso su admisión de que conducía alrededor del 70% con la mano izquierda parecía subestimar el alcance de su limitación. Fue una temporada catastrófica para Williams, con un coche que no estaba listo para el inicio de los test de pretemporada debido a problemas de fabricación, que tenía algunas piezas ilegales que tuvieron que cambiarse antes de la primera carrera y que resultó ser lamentablemente lento. Kubica consiguió un punto por el 10º lugar en Hockenheim, pero fue superado ampliamente por su compañero de equipo, el novato George Russell. Aunque Kubica tuvo sus momentos y sostiene que su campaña fue mejor de lo que parecía, al final quedó claro que ya no era el piloto que había sido. Lo mismo se aplica a sus 2 últimas carreras en 2021 como sustituto de Kimi Räikkönen durante su etapa como piloto reserva de Sauber. Pero teniendo en cuenta la gravedad de las lesiones que le cambiaron la vida, es sorprendente que tuviera la determinación y la habilidad para volver y ser un piloto de Fórmula 1 competente.
Su reto era único, se sometió a numerosas operaciones para recuperar su brazo derecho y poder volver a conducir, luchó contra la angustia mental de ser un carácter nacido para correr y quedar al margen y logró un regreso que estaría fuera del alcance de la mayoría. En muchos sentidos, es un logro mayor que ganar el campeonato del mundo. Ha ganado 2 campeonatos de la European Le Mans Series y las 24 horas de Le Mans, otro logro asombroso teniendo en cuenta sus limitaciones. Una vez más, esto demuestra lo bueno que era y sigue siendo. El respeto por Kubica en el paddock de los grandes premios sigue siendo muy alto, entre quienes compitieron contra él o trabajaron con él, ya que es la gran historia del "y si" del siglo XXI. Le costó a la Fórmula 1 un campeón del mundo lo que ocurrió aquel fatídico domingo durante el Rally Ronde de Andorra en febrero de 2011? Es muy posible. A pesar de unas estadísticas superficialmente no tan fuertes, Kubica demostró lo suficiente durante sus 4 temporadas completas en la Fórmula 1 antes del accidente que cambió su vida para demostrar que sin duda habría ganado carreras con Ferrari. En cuanto al campeonato mundial, no hay duda de que era capaz de ganarlo, pero dado que Ferrari no ha ganado un título de pilotos desde 2007, no es una conclusión inevitable. Si no lo hubiera conseguido, es imposible decir cuál habría sido el siguiente paso. Pero más importante que lo que podría haber sido es lo que Kubica en su versión original logró en la Fórmula 1. Su velocidad en la pista y su implacable empuje fuera de ella, una cualidad que aún hoy caracteriza su forma de trabajar con los equipos en la resistencia, le convirtieron en un piloto formidable. Aunque no podemos afirmar con certeza que hubiera ganado campeonatos mundiales, hay pruebas abrumadoras que demuestran que era capaz de hacerlo. Era realmente bueno, y por eso Alonso lo llama una leyenda.